Dios les bendiga, hermanos. Este día traemos el tema el servicio cristiano es indispensable, no opcional. Y está basado en Ageo 1, del versículo 1 al 8. Y el propósito del estudio es que la iglesia despierte y se involucre en el servicio cristiano. Muchas veces tenemos la idea errada de que el servicio solamente es para algunas personas que han sido escogidas, mientras que otras no han sido escogidas. Sin embargo, vamos a ver cómo el servicio cristiano es indispensable para todos y no es una opción. Realmente no es solamente para un grupo de personas selectas, sino que es para todo el cuerpo de Cristo. Vamos a comenzar leyendo los versículos mencionados anteriormente. Y esta es una exhortación a edificar el templo que Dios hace. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Como introducción tenemos pues este trasfondo histórico donde los judíos que estaban, digamos, o pertenecían de esta generación del exilio babilónico y la reconstrucción, del templo como centro religioso y político nos habla de la base de la reconstrucción de nuestra vida espiritual y social. Ageo, Zacarías y Malaquías tuvieron que ver con el restablecimiento de la vida nacional judía en su propia tierra entre los años 520 a.C. y el 516 a.C. 15 años antes se había colocado los cimientos del templo. Esto lo podemos ver en Esdras en el capítulo 3. Pero no se había continuado la construcción por miedo a la oposición y se dedicaron a hacer sus casas. Y la casa de Dios quedó abandonada. Las adversidades de la falta de lluvia y la predicación los hizo volver en 24 días. Pusieron manos a la obra y en 4 años se reconstruyó el templo. La falta de involucramiento en la magna obra del Señor repercute en la economía, la familia, el trabajo, el estado emocional y espiritual, en el emprendedurismo, en la inseguridad y en muchas áreas más. Es parte de la armadura de Dios el apresto del Evangelio o servicio. Por lo tanto, vemos que no solamente parece un grupo selecto, sino que todos estamos involucrados, todos deberíamos involucrarnos en el Evangelio o el servicio, porque es parte de nuestra armadura espiritual. Hay que hacernos algunas preguntas, que es: ¿cuál es la visión de Dios para cada creyente y ha sido abandonada por temor a la oposición? ¿Quiénes se han opuesto? Y también nos podemos preguntar: ¿te han infundido temor? Para entender mejor, vamos a ver un poco el contexto histórico. Luego del reinado de Salomón, el reino se dividió en dos. Vamos a ver el reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. Ambos reinos llegaron a cometer cosas bastante atroces, entre ellas la idolatría. Dios decide disciplinar a su pueblo y por lo tanto permite que el imperio babilónico los lleve cautivos. Muchas de las personas que eran productivas fueron llevadas cautivas y otras que no eran productivas se quedaron en una situación bastante de desventaja. En ese episodio, en esos tiempos donde estaban en cautiverio, vamos a ver historias, por ejemplo, como la de Daniel, como la de las 3 hombres que fueron metidos a un horno porque no quisieron someterse digamos, a idolatrar.
al gobernante babilónico ni a sus dioses, ¿verdad? Entonces, y ahí donde aparece una teofanía de Cristo, que gracias a Dios es de que ellos salen ilesos, digamos, de ese horno. Pasa todas estas situaciones hasta que Dios cumple su promesa de restauración. Por lo tanto, el imperio persa logra conquistar el imperio babilónico y ahí es donde Dios utiliza a Ciro para poder darle libertad a los judíos. Entonces, ellos regresan a Jerusalén y empiezan a la construcción del templo, digamos. ¿Qué es lo que pasó después de eso? Ellos empezaron a construir, pero luego enfrentaron una oposición y por lo tanto dejaron de construir. Y ahí es donde viene la exhortación que hace Dios a través de Ageo. Para que ustedes entiendan mejor, pueden estudiarlo de manera personal. Los, digamos, profetas que son contemporáneos a ese periodo, que es Esdras, Zacarías, Ageo, Malaquías, para que entiendan mejor la historia. Para entender mejor qué fue lo que pasó con esta oposición, pueden verlo en Esdras capítulo 4. Haciendo un resumen, ahorita simplemente para entender, ellos empezaron a construir y luego tuvieron ciertos opositores, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron? Es que les dijeron, bueno, vamos a construir juntos, porque a vuestro Dios buscamos. Sin embargo, todo era como una mentira y lo que ellos buscaban era simplemente desacreditarle y controlar esa obra. Los judíos rechazaron esta propuesta y eso estuvo muy bien, pero aún así la oposición siguió a tal punto que escribieron una carta en contra de los judíos al rey Artajerjes, acusándolos y buscando que se detuviera la obra del templo. Ahí fue donde vienen ellos y cayeron, digamos, en ya como que esa falta que fue detenerse. Porque a pesar que lograron en la primera como decir, no, nosotros vamos a seguir, lo vamos a hacer solo y le fueron fieles a Dios, cuando empezaron a presionarlos un poco más, es cuando dijeron, tal vez no es el momento. ¿Qué fue lo que pasó? Es que su fe fue secuestrada por el miedo. Hubo un acondicionamiento por el temor. Vemos cómo hubo un desánimo, un sometimiento al factor intimidante, un abandono de la visión de Dios que nos apasiona, abandono, de la diligencia en el servicio y enterraron ese talento. Podemos recordar, digamos, esa parábola del talento, pues eso fue lo que le pasó a ellos. En vez de ir y construir porque Dios les estaba dando la oportunidad y que era algo que era para la comunión de ellos y su Dios, ¿verdad? Ellos enterraron ese talento y la vocación dada por Dios. Lo mismo nos puede estar pasando a nosotros. Podemos tener oposición en diferentes áreas de nuestra vida, podemos tener oposición en la escuela, en el trabajo, podemos tener oposición en la familia, en nuestra comunidad, en nuestro círculo de amigos, y tal vez nosotros estamos dejando que ese miedo por el rechazo, el miedo a lo que puedan decir, lo que puedan hacer, ¿verdad? Nos hace que dejemos la obra de Dios, que la dejemos tirada, que seamos negligentes, que enterremos nuestros talentos, pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, realmente Dios a ellos les estaba dando un llamado para que hicieran una autorreflexión, ya que ellos se dedicaron a construir sus casas a tal punto que estaban decoradas, digamos, excesivamente, donde tuvieron tiempo y ocuparon esos talentos y esa vocación dada por Dios para edificar lo que no era eterno. Así también nos puede pasar a nosotros. Si sucumbimos a ese miedo, a esa oposición, ¿verdad? Si nos sometemos a esa oposición, lo que puede hacer es que empecemos a construir en algo que no es eterno, en algo que no nos edifica realmente, en algo que no nos va a llevar a tener comunión con el Señor. ¿Cuál es el mensaje de exhortación al liderazgo también que tiene? Ellos tenían como líderes, en el caso de Zorobabel y Josué,
tenían la oportunidad, pero también era una responsabilidad de influir en el ánimo de los demás y aún así no lo vieron. Como líderes no se nos manda realmente a ser jefes, no se nos manda realmente como a simplemente mandar, se nos manda a influir ánimo en la visión que Dios nos ha dado, en la visión del servicio para Dios, en la visión de ser santos, en la visión de dedicar nuestra vida a Dios. Entonces, ese realmente es el trabajo del líder. Por lo tanto, no hay que creer en las amenazas o problemas, no hay que creer que eso es una señal de dejar de servir. Siempre vamos a tener amenazas, siempre vamos a tener problemas mientras vivamos en este mundo, pero eso no significa que esa es una señal para dejar de servir. Al contrario, hay que servir más o hay que servir con más gozo, con más pasión, ¿verdad? Los problemas que han venido en el desarrollo del servicio, las condiciones de inseguridad en el país por la maldad. Aquí nos da un ejemplo de lo que podría estar pasando, la falta de trabajo, la falta de salud, problemas matrimoniales, falta de empleo, relaciones en la iglesia, etcétera. Muchas cosas podrían surgir como una oposición a lo que estamos haciendo. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claro cuál es la visión que Dios nos ha dado, cuál es esa meta que Dios nos ha dado. No creer que la voluntad de Dios es determinada cuando se aumentan los problemas. Realmente no es como, si Dios no está contigo, entonces tienes problemas. Y cuando no tienes problemas, Dios está contigo. No se trata de eso. Dios está con nosotros con problemas o sin problemas. Y a veces Dios permite problemas para poder trabajar en nuestro carácter, para poder moldearnos. Entonces no significa que Dios no está, al contrario, Dios sí está, pero está trabajando en nosotros. No creer que replegarse a las actividades del hogar y trabajo es lo más saludable, que muchas veces es lo que puede pasar. Sufrimos oposición y por lo tanto simplemente nos dedicamos a fortalecer lo que no nos vamos a llevar al reino. No creer que para que se terminen los ataques del diablo hay que dejar de servir y sometiéndonos a su capricho. El diablo lo que quiere es que nosotros le demos la espalda a Dios. Lo que quiere es que le demos la espalda a la obra que Dios está haciendo. Y nosotros no tenemos que permitir eso. Por eso se nos ha dado una armadura espiritual, por eso se nos ha dado autoridad espiritual, por eso se nos ha dado el poder del Espíritu Santo, para que nosotros podamos poner oposición ante esos ataques, ante esa oposición del enemigo y podamos seguir adelante con la obra para poder servirle realmente fielmente a Dios y también a la iglesia. El mensaje silencioso de Dios durante 15 años al pueblo y liderazgo y no entendieron. Hay que hacernos una evaluación de qué es lo que está pasando en nuestra vida. Tal vez Dios nos está diciendo algo a través de nuestra circunstancia y no estamos realmente entendiendo ese mensaje. Como hablamos de los problemas, hay problemas que son parte, digamos, del crecimiento espiritual y hay problemas que son parte también de la oposición. Entonces, ¿cómo podemos nosotros realmente saber qué hacer en ese problema? Es teniendo comunión con Dios. No es dejando la obra, sino es acercándonos más a Dios. El propósito es que habían abandonado la comunión, el señorío, el propósito de Dios para sus vidas y el servicio. Por lo tanto, eso es como lo que pasó al momento que ellos abandonaron el templo. ¿Cuál es la clase de mensaje que Dios les estaba dando? Que habían pocos resultados en la producción agrícola y laboral, insatisfacción, inseguridad, falta de solvencia financiera, etc. Por lo tanto, hay que evaluar qué es lo que está pasando en nuestra vida y tal vez lo que está pasando en nuestra vida no es que Dios nos está, digamos, está moldeando nuestro carácter, sino simplemente es el resultado de nosotros haber abandonado la visión de Cristo, haber abandonado su voluntad. Entonces nos hace un llamado a la reflexión o análisis. Nosotros somos personas que pueden pensar, pueden analizar y aún así podemos pedirle al Señor que nos ayude a analizar qué es lo que está pasando, a poder tener sabiduría y discernimiento e inteligencia para poder entender qué es lo que está pasando en nuestra vida, cuál es el propósito, cuál es el mensaje de Dios. Vamos a ver la liberación de la fe por las palabras de Dios. Dios les estaba hablando a ellos
Y dice la palabra que y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Vemos aquí esa disposición de escuchar. En hebreo, oír, la palabra shama, es escuchar, es obedecer, para escuchar con atención o interés y decidir. Estamos viendo que no solamente es como, lo escuché, lo oí y se me olvidó, sino que realmente hay una intención de escuchar, de entender y de tomar decisiones, de ir a la acción. Vemos también el temor a Dios. Temió el pueblo delante de Jehová. Esa palabra en hebreo, yare, es una reverencia, es admirar, es inspirar reverencia o admiración. No es realmente un temor como decir un temor aterrador, ¿verdad? Sino que realmente es como sentir respeto, ¿verdad? Y honor por quien nos está hablando. También vemos la restauración de la vida espiritual. Cuando nosotros escuchamos a Dios, cuando estamos atentos a su voz, estamos prestos no solamente a escuchar, sino a obedecer, vamos a ver que Jehová va a hacer lo mismo que hizo con los judíos. Él despertó un espíritu en Jerobabel. Así nosotros también Dios puede inspirarnos, puede levantar nuestro espíritu, ¿verdad? Para que nosotros cumplamos la misión que tiene para nosotros. Entonces, hubo una restauración de la vida espiritual del líder administrativo y político, del líder religioso y del pueblo o iglesia en general. Eso también puede pasar en nuestra vida, si nosotros estamos prestos para escuchar y obedecer. También va a haber una seguridad en Dios. Dijo Jehová, yo estoy con vosotros. Algo que tiene Dios y que lo vamos a ver siempre cuando Él manda a alguien, es que no lo manda solo, Él va con él. Cuando Dios nos manda a hacer una obra, Dios va a ir con nosotros. Por lo tanto, podemos tener esa seguridad en que Dios no nos va a dejar solos. También tenemos la liberación de la fe de las cadenas del miedo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Vemos que a pesar que había una oposición, ahora no les importaba esa oposición. Eran libres de esas cadenas de miedo y por lo tanto iban a seguir la obra costara lo que costara. Vemos también la importancia de la edificación de la iglesia para la manifestación de Dios. La visión de Dios con el hombre es la comunión y lo ha sido siempre y lo vemos por lo menos anunciado por medio de las figuras y símbolos como el caso de Dios y Adán en el huerto, el tabernáculo en medio del pueblo, el templo lleno de la gloria de Dios, la plenitud de Dios en la encarnación de Jesús. Cuando Jesús dijo destruir este templo y en 3 días Él lo iba a reconstruir. La habitación de Dios en el corazón del creyente o iglesia, la habitación de la iglesia en la plenitud de Dios. Vemos cómo siempre lo que Dios hace, su plan siempre va a terminar en que nosotros tengamos comunión con Él. Por lo tanto, la evaluación y comparación de la casa. El templo de Salomón podría ser una comparación, digamos, de la iglesia primitiva y la reconstrucción del templo por Zorobabel como la iglesia actual. Vamos a ver la importancia de ser objetivos sobre la condición de la iglesia actual, la importancia del sueño de Dios sobre lo que debe ser la iglesia. Muchas veces vemos congregaciones que tal vez no se parecen nada al plan que Dios tiene para nosotros, pero es porque han dejado de poner sus ojos en Dios y por lo tanto edifican de otra forma, en otro lado que Dios realmente no ha planeado. Entonces necesitamos estar siempre leyendo la palabra, estar en comunión con el Señor para que entendamos cuál es el propósito y así entendamos cuál es el sueño de Dios, cuál es el plan que Dios tiene para su iglesia, cómo debe de ser su iglesia. La edificación de personas destruidas por el pecado y ser formadas en templo del Espíritu Santo. Ese es uno del plan de Dios y cómo la iglesia debe ser formada en templos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se va a dar eso? Por el evangelismo, consejería, fraternidad. Ese es el servicio que estamos llamados a hacer. No estamos llamados realmente a
a construir simplemente como 4 paredes. Estamos llamados a que evangelicemos, que es decir, que le hablemos a la gente de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que podamos serles útiles dándoles consejos conforme a la palabra, obviamente, no conforme a lo que yo crea conveniente o yo crea lo que está bien. No, tenemos que aconsejarles según lo que dice la palabra. Así es como nosotros edificamos la iglesia y ayudamos a que la iglesia sea edificada conforme al diseño de Dios. También la fraternidad, el darle un abrazo a alguien, decirle Dios le bendiga, orar por ellos, son cosas realmente que van a edificar. Es un servicio que se le hace a Dios y se le hace también a la iglesia, y que Dios se complace en que tengamos esa fraternidad. Por la, por la instrucción, el bautismo en el Espíritu Santo, el discipulado intencional, dones, servicios, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros podemos servirle a Dios. Podemos ser maestros, podemos ser maestros de niños, maestros de adultos, podemos ser personas que van a evangelizar, podemos ser la persona que barre la iglesia, pero cada uno de nosotros puede servir de alguna forma en el plan que Dios tiene para su iglesia. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de la edificación? Se requiere de cobrar ánimo o pasión. Dios quiere que nosotros sirvamos apasionadamente, con ánimo. Hay que echarle ganas, hay realmente de valorar, apreciar y amar la visión que Dios tiene. Se requiere una fe visionaria sobre lo que ven nuestros ojos. A veces vemos y decimos que no avanza la obra, pero realmente la fe está en creer en lo que todavía no ha llegado. O sea, tal vez ahorita cada uno ha iniciado, no sé, algún proyecto y ve que no avanza mucho, pero Dios tiene planes, y si Dios lo puso ahí, pues ese momento es un momento en que tal vez Dios va a ocupar para nuestro crecimiento espiritual. Yo he escuchado testimonio de hermanos donde dice: yo puse un estudio bíblico en una casa y al principio no había nadie, pero luego Dios fue llevando cada vez más personas, ¿verdad? Y la obra creció, se convirtió en una iglesia, ¿verdad? Ya no era como simplemente un estudio bíblico. Entonces, a veces la obra, pues, va a pasar por muchas etapas, pero se requiere una fe visionaria. ¿Visión en qué? Visión en lo que Dios ya prometió. Se requiere trabajar, que cada miembro, ¿verdad? Trabaje, ¿verdad? Como pueblo de Dios, para llevar almas a los pies de Jesús. Cada uno de nosotros podemos aportar un grano de arena de alguna forma, predicando, enseñando, dando consejería, en muchas formas. Si alguien no sabe y tiene una iglesia, puede acercarse a la iglesia y decir: ¿cómo puedo yo aportar? ¿Cómo puedo ayudar? Y ellos pueden ayudarles a encontrar una forma. Muchas veces puede ser que usted pase por muchas etapas, ¿verdad? Por muchos ministerios, hasta que usted diga: aquí es donde Dios me quiere tener. Porque a veces uno tiene que encontrar cuáles son los dones que Dios le ha dado. Incluso a veces Dios nos va a dar dones, nos va a dar habilidades, nos va a ayudar como a formarnos como herramientas suyas en el transcurso, en esa exploración que nosotros, pero todo va a empezar con un: Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Se requiere confiar en el respaldo y asistencia de la presencia del Espíritu Santo. Realmente es fe en que va a pasar lo que Dios dijo que va a pasar, y también que Dios va a estar ahí con nosotros, que no vamos solos, vamos acompañados. Así como cuando David se enfrentó a Goliat, él no iba solo, él iba con esa pasión, con ese ánimo, con esa seguridad a vencer a Goliat, porque él sabía con quién iba, no iba solo. Entonces también nosotros debemos ser así como David, de saber quién está con nosotros. Se requiere aumentar la iglesia numéricamente. Ahora, nosotros no podemos hacerlo, es Dios quien agrega, pero aún así nos ha mandado a nosotros a hablar la palabra. Dice: ¿cómo van a creer si no hay nadie que les predique? Entonces nosotros, nuestro trabajo es hablar de Cristo, hablar, testificar de Dios, y Él va a hacer el resto. Entonces, en el país y en todas las naciones, se requiere discipular hasta que se complete el plan de Dios. Vamos a seguir hasta que Dios venga. Nos vamos a detener, aunque
el mismo enemigo se plante enfrente de nosotros, nosotros tenemos que seguir el plan de Dios, porque Dios va con nosotros. Entonces, no hay razón para detenerse. La razón por la cual tenemos que predicar el Evangelio para que muchos sean salvos es porque el final de los tiempos está cerca. No sabemos cuándo, pero sabemos que cada día está más cerca. Por lo tanto, tenemos que seguir, porque la iglesia será llena de la gloria de Dios por un avivamiento sin precedente a nivel mundial de la manifestación de Dios por medio de su iglesia. Va a haber un sacudimiento espiritual por la predicación del Evangelio en todas las naciones. Los valiosos de los recursos de la llenura del Espíritu Santo como dones serán puestos como herramienta en la iglesia. Porque en la iglesia de hoy Dios se manifiesta mucho más que en el pasado. Entonces vemos cómo tenemos muchas razones por la cual ir a predicar. Vamos también a ver que cuáles son las decisiones radicales que necesitamos tomar antes de servir. Primero, limpiarnos de toda contaminación espiritual con el pecado. Es decir, ¿cómo hacemos eso? Al reconocer la terquedad de seguir pecando a pesar de los avisos de abandonar el pecado por medio de las crisis. Entonces, a pesar que ya se nos ha dado aviso, a pesar que ya estamos viendo que lo que estamos haciendo nos está trayendo resultados desastrosos, o sea, al limpiarnos es venir con humildad ante el Señor y reconocer nuestro error. Decirle, Señor, perdónanos, he pecado. Esa es la forma, porque al final es Dios el que realmente nos va a limpiar, pero es de nosotros venir ante Él y decirle, Señor, me equivoqué, Señor, estoy mal. Entonces, arrepentirse, el arrepentimiento es lo que va a abrir las puertas para esa limpieza que Dios quiere hacer en nosotros, porque Él ya lo quiere hacer. ¿Cuáles van a ser los resultados? Va a haber la bendición de Dios y vamos a tener autoridad delegada por Dios. Como conclusión, entonces, tenemos que el no involucrarse en el servicio es desproteger nuestra vida por no darle la importancia a involucrarnos en edificar a las personas. Esa es la edificación, no son 4 paredes, no es solamente la institución, es realmente edificar personas. Eso es lo más valioso y es más valioso que lo material. Somos llamados a ser buenos samaritanos, no sacerdotes y escribas indiferentes. La falta de servicio cristiano es un pecado y estamos llamados al arrepentimiento y a consagrarse al servicio. Cuando Dios nos santificó para Él. Y cuando decimos para Él, es para unirnos a esa obra. Es para decirle, Señor, aquí está mi vida, haz con mi vida lo que tú quieras. Entonces, si realmente somos seguidores de Cristo, si realmente le hemos dicho al Señor, aquí está mi vida, tómala, podemos saber que Dios va a hacer con nuestra vida algo productivo para el reino, es decir, para traer personas, es para predicar a las personas, para edificar personas, para enseñar a las personas, para amarlas, para hablarles de Cristo. Así que ese ha sido el estudio, espero que les haya sido de mucho provecho.